muchachos, nos encontramos nuevamente por este medio. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso Tecnología Hidráulica. El día de hoy vamos a ver la segunda clase. Muy bien, la clase anterior hemos estado revisando el funcionamiento de un equipo que es el elevador hidráulico de una forma esquemática, de tal manera que podamos entenderlo. Hoy vamos a representar lo mismo, pero vamos a trabajar con la simbología hidráulica, ¿no es cierto? Claro, porque la mayoría de estos símbolos están normalizados, ¿ya? Por las normas ISO, CETO, y nos dicen que debemos tomar en cuenta pues esas normas, ¿no es cierto? Y todos los diagramas hidráulicos también lo tienen en cuenta, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a graficar nuestro sistema y de paso también vamos a hacer un pequeño análisis de qué componentes es lo que nosotros vamos a utilizar en ese sistema hidráulico poco a poco, qué se requiere, qué componentes del sistema complementario, por ejemplo, podemos añadir, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos, entonces comenzamos nuestra clase. Lo primero que vamos a ver aquí es graficar el depósito de aceite hidráulico, ¿no es cierto? El depósito es el componente que va a almacenar pues nuestro líquido transmisor de energía. Y ese depósito, o también denominado tanque hidráulico, tendrá como símbolo una línea, como están observando ustedes, ¿ya? Y nos indica que este depósito o tanque está abierto pues a la atmósfera, o sea, significa que va a ingresar el aire, y ustedes saben con qué finalidad, ¿no es cierto? El aire va a ingresar de tal manera que pueda apoyarnos pues la presión atmosférica, y de esa manera el aceite pueda fluir rápidamente hacia las bombas, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Luego, el conducto que va a transportar el aceite desde el tanque y demás líneas se representa con una línea, ya con una línea, pero nosotros vamos a comenzar por acá representando nuestra válvula de control direccional, ¿ya? Ustedes saben que necesitamos controlar la dirección del fluido, ¿no es cierto? Claro. A estas valvulitas también se le conoce como válvula distribuidora, ¿ya? Válvula distribuidora o válvula direccional. ¿Por qué? Porque se va a encargar pues de distribuir el flujo, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Estas valvulitas primeramente tienen pues vías y posiciones, ¿ya? Lo que vamos a dibujar ahora, estos cuadrantes, vendrán a ser las posiciones de la válvula. Entonces, como acá podemos observar, tenemos tres cuadrantes, ¿no es cierto? Claro. Cada cuadrante representará una posición. Por lo tanto, diremos que esta válvula tiene tres posiciones. Muy bien. También hay que dibujar las vías de esa válvula, ¿correcto? Muy bien. Y las vías se representan de esta forma, ¿ya? Son líneas que al final tendrán pues una flecha que nos va a indicar la dirección del flujo. Muy bien. Entonces, acá vamos a representar nuestras líneas con sus respectivas flechitas que nos van a indicar pues por dónde va a fluir, ¿no es cierto? El aceite, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá esta flechita nos dirá que el aceite pues va a venir por aquí y va a subir aquí, ¿no es cierto? Muy bien. La otra que va a bajar. Listo. Por el otro lado también tenemos las flechitas respectivas que me van a indicar el sentido del flujo. Listo. Por otro lado, estas valvulitas en su posición neutral pueden ser de varios tipos. Pueden ser de centro cerrado, centro abierto o centro en tipo tándem como el que estamos dibujando, ¿ya? Le decimos centro en tipo tándem porque el ingreso del flujo de la bomba va a regresar. ¿Va a regresar a dónde? Al depósito de aceite. Muy bien. Eso con la finalidad pues de no comenzar presurizado con el sistema, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ya está. El accionamiento de esta válvula, ¿cómo se va a accionar? Podría accionarse de diferentes formas por si acaso. Tenemos accionamiento mecánico por palanca, puede ser por pedal, pulsador, ¿no? También podemos accionarlo hidráulicamente, eléctricamente, neumáticamente también, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a dibujar a nuestra valvulita con un accionamiento mecánico. Mecánico que va a usar una palanca. Muy bien. Por otro lado,
vamos a colocarle un resorte o un muelle de tal manera que pueda retornar, pues, ¿no es cierto?, nuestro spool o carrete. En realidad, internamente estas válvulas llevan un componente llamado spool o carrete, quien se va a encargar, pues, de distribuir el flujo, pero se representa por medio de estas flechitas y indica también por ahí por dónde va a fluir el aceite, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, entonces, ahora sí, podemos dibujar acá, podemos dibujar aquí nuestra bomba hidráulica, ¿no es cierto? Claro, entonces, por acá tendremos nuestra bomba hidráulica. La bomba, como ustedes saben, es un componente que se va a encargar, pues, de darle movimiento al aceite, ¿no es cierto? Claro, la bomba lo que va a hacer es recibir el aceite del depósito o tanque también, ¿no es cierto? Claro, y enviar ese aceite hacia el sistema. En este caso, primeramente vendrá, pues, hacia nuestra valvulita, ¿no es cierto? Claro. Y el tipo de centro de esta valvulita, como ya habíamos señalado, tiene el nombre, pues, de válvula de centro con tipo tándem, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces eso permite que el aceite retorne en el arranque directamente al tanque, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Ahora, esta bombita hidráulica no va a trabajar sola, ¿no es cierto? Necesita un accionamiento. Claro, muy bien. Entonces, ese accionamiento también puede ser variable, por si acaso. Puede ser manual, pero también puede ser un accionamiento, como en esta oportunidad le vamos a dibujar, un accionamiento eléctrico, ¿no es cierto? Claro, o sea, un motor eléctrico. Listo. La simbología de un accionamiento eléctrico viene a ser un círculo y una M en el medio. Me indica que es un motor eléctrico. Si fuera un cuadrado con una M en el medio, sería un accionamiento diésel, ¿no es cierto? Un motor térmico. Claro, pero en esta oportunidad vamos a usar un motor eléctrico. Las bombas hidráulicas se representan de esta forma. Un círculo y una flechita. La flechita, ¿qué me está indicando? También el sentido de dirección del aceite, ¿no es cierto? La energía hidráulica, ¿por dónde fluye? Bueno, fluye hacia afuera. Significa que es una bomba, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos por acá? ¿Cuál es la finalidad de este sistema? La finalidad es elevar, pues, ¿no es cierto?, un vehículo, una carga. Y para eso necesitamos un actuador, claro. Entonces, ustedes ya saben, ya lo hemos visto, ustedes saben que el actuador viene a ser, pues, en este caso, un actuador lineal, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos, pues, cilindro hidráulico, ¿no es cierto? Claro. Pero su nombre es, pues, un actuador lineal, porque va a realizar un trabajo en forma recta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aquí la representación simbólica de este actuador viene siendo como estamos dibujando. Esto vendrá a ser la representación de nuestro actuador. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ese actuador va a estar, pues, aquí, va a estar acoplado, ¿ya?, sobre una plataforma, ¿no es cierto? Claro, una plataforma que va a permitir que nuestra carga, en este caso el vehículo que nosotros habíamos elevado, se sostenga, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Entonces, por acá tendremos el vehículo sosteniéndose de esa forma. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestra plataforma y tenemos el vehículo. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Necesitamos, pues, una línea que conduzca el líquido, el aceite, desde nuestra válvula de control direccional hasta ese actuador, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, vamos a dibujar. Y no solamente una línea, necesitamos dos líneas, de tal manera que el aceite que entra por una pueda retornar por la otra y derivarlo ¿a dónde? Al depósito de aceite, pues, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Exactamente. Entonces, vamos a dibujar nuestras líneas de alimentación, le llamamos así, y nuestra línea de retorno. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestras dos líneas. Listo.
Entonces, ¿quién va a alimentar a esas dos líneas? Obviamente va a alimentarlo pues la válvula distribuidora, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, dibujamos por acá, dibujamos por aquí nuestra línea de alimentación y por el otro lado dibujaremos nuestra línea de retorno, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Listo. Ya está. Listo. Entonces, ahí tendríamos ya nuestra representación básica de este elevador hidráulico, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, a ver, vamos a repasar un poquito. A ver, ojo por acá. Tenemos por aquí nuestro depósito de aceite hidráulico, muy bien. De ahí, a través de esta línea, va a alimentar de aceite a la bomba hidráulica. La bomba hidráulica, a través de este accionamiento que es eléctrico, va a comenzar a trabajar y su trabajo es darle movimiento a ese aceite que recibe por la salida, ¿no es cierto? En la salida la bomba lo va a expulsar, ¿no? Y ahí se va a generar una magnitud denominada caudal, que nosotros ya hemos estudiado ampliamente en el primer curso, ¿no es cierto? Muy bien. Pero en este momentito el aceite entra por la válvula y se regresa al depósito, ¿no es cierto? Claro. A ese tipo de válvula le llamamos válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones, con un tipo de centro en tándem, ¿no es cierto? Porque permite en el arranque derivar todo el flujo, todo el aceite hacia el tanque, ¿no es cierto? En este momentito entonces el motor está accionado, está prendido, ¿no es cierto? Vamos a simbolizar por acá el cablecito, ¿ya? Que va a alimentar con tensión a ese motor. Muy bien, en ese momentito el motor eléctrico está encendido, la bomba está trabajando, está expulsando el aceite está ingresando por nuestra válvula direccional y está retornando al tanque, en el arranque, en el inicio, ¿no es cierto? Claro, muy bien. En ese momentito pues no pasa el flujo por aquí, entonces nuestro elevador todavía está quieto, no se mueve. Muy bien, para que nuestro elevador pueda moverse, ¿qué necesitamos? Agarrar este accionamiento de esa válvula, que es en este caso mecánico, con una palanca, ¿no? Repito, puede ser eléctrico también con un pulsador, ¿no es cierto? Eléctrico. Muy bien. Entonces, esta palanquita lo que va a hacer es empujar al spool que va adentro, cuyos símbolos son pues estas flechitas, ¿no es cierto? Claro. Si vamos a empujarlo, entonces, ¿qué posición trabajará? Muy bien, para eso le vamos a poner nombrecitos a las posiciones de nuestra válvula direccional. Muy bien, entonces diremos que la posición neutral es el 0, o como quieras llamarlo, la primera posición A y la segunda posición B. Entonces ahí tendríamos nuestras 3 posiciones, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Agarro la palanquita y lo empujo. ¿En qué dirección? Bueno, vamos a empujar en esta dirección, ¿no es cierto? Claro. Entonces, observen ustedes, lógicamente diremos que la posición A va a correr, pues, ¿no? Claro. La posición A va a correr y va a trabajar reemplazando a la posición O. Entonces, imagínense ustedes que la posición O desaparece y ahora en su lugar va la posición A. Porque eso es lo que ocurre. Así de simple. La posición O desaparece y la posición A estaría ahí. Imaginen ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora entrarán a trabajar pues las vías, ¿no es cierto? Claro. Entonces a estas vías también le vamos a poner un nombrecito, ¿ya? Entonces a la primera vía que va a ingresar le vamos a llamar P. P de presión, de ingreso, ¿no es cierto? Claro. Y la otra línea, como ustedes ven, se está yendo al tanque. Por lo tanto, le vamos a colocar como T, denominación T, y así es. ¿Ya? Muy bien, a la primera línea que sale le vamos a llamar línea A, línea de trabajo A, y la segunda línea que en algún momento también va a alimentar, pero en este momentito va a derivarlo del aceite al tanque, le vamos a denominar B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, repito, agarramos la palanquita, empujamos, la posición A va a trabajar. ¿Y qué me dice la posición A? Me dice que aquí esta flechita, ¿ve? El aceite va a ir de abajo hacia arriba. Por lo tanto, P y A se van a unir. Claro, eso me dice la flechita. Recuerden que esto ya está en la posición neutral, ¿no es cierto? Ya cambió, porque yo empujé la palanca. Muy bien, entonces P se unirá con A, el aceite vendrá por esta línea y llegará por acá, ¿no es cierto? Entonces nuestro aceite llegará por aquí, y en ese momentito, el actuador lineal comenzará a elevarse, pero recuerden ustedes que por este lado también tenemos aceite
Y ese aceite va a retornar por esta línea que estamos indicando, y como la posición A está por acá, ¿qué me dice? La flechita va a pasar de frente uniendo la vía B con la vía T. Y todo se va a dirigir ¿a dónde? Al depósito, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese momentito empezará pues a subir nuestro elevador hasta donde se requiera, ¿no es cierto? Claro, si yo quiero pararlo, entonces mi palanquita que está accionado, está empujado, lo regresaré a esta posición neutral, y en ese momentito pues el aceite de la bomba se irá al tanque, y todo el aceite que teníamos por acá se va a quedar retenido por el spool de nuestra válvula direccional, ¿no es cierto? Claro, porque acá me está indicando que en esta posición estaría cerrado. Si yo lo regreso, entonces quedaría cerrado. Imaginemos que el actuador ya haya subido pues hasta cierta distancia, ¿no? Por aquí, por ejemplo, y ahí quedaría, y aquí quedaría cerrado, ¿no es cierto? Claro, entonces de esa forma ya podemos ir conceptualizando de manera un poco más práctica y formalizada, ¿no es cierto? Claro, porque estos símbolos, como decíamos en un inicio, están normalizados, pero fíjense que no toditos, ¿ya? Pero sí la mayoría. Muy bien. Entonces, ahora, observando por aquí, diremos lo siguiente. Como en el caso del análisis que hicimos en nuestro elevador hidráulico, llegaba pues un momento en que este vástago estaba subiendo y llegaba a un tope acá, ¿no es cierto? O sea, vamos a imaginar que esta palanquita yo lo tengo accionado, viene el aceite por acá, sigue elevando la carga, pero en algún momento va a llegar al tope, ¿no es cierto? Claro, va a llegar aquí al tope. Y cuando llega aquí, ya no va a tener a dónde más salir. Pero fíjense ustedes que en ese momentito la bomba no va a dejar de trabajar. No, la bomba sigue, continúa su trabajo. Por lo tanto, si yo mantengo esta palanca accionado, el aceite sigue viniendo por acá, como ya llegó al tope y no tiene a dónde ir. Y aquí, recuerden ustedes que aquí tenemos nuestros sellos, ¿no es cierto? Nuestros sellos, elementos que van a hermetizar de tal manera que el aceite de una cámara no fluya pues a la otra cámara. Ese es su trabajo. Y cuando ya llegó aquí al tope, esos sellos comenzarán a realizar su trabajo, ¿no es cierto? No van a dejar pasar el aceite de una cámara a la otra. Por lo tanto, como la bomba sigue alimentando de aceite, ¿qué va a pasar? Se va a presurizar. La presión va a elevarse. Y como no hay un sistema de control, va a colapsar. Pero no queremos eso. Por lo tanto, tenemos que implementar nuestra válvula de control de presión, como ya habíamos estudiado, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, eso tenemos que ubicarlo justo pues en la salida de la bomba, ¿no es cierto? Claro, entonces lo podemos ubicar por este lado. Entonces, aquí tendríamos nuestra valvulita de control de presión, que nosotros lo conocemos como válvula limitadora, habíamos dicho, ¿no es cierto? Esta valvulita, por si acaso, tiene varios nombres, ¿ya? Le podemos llamar válvula limitadora de presión, le podemos llamar válvula de seguridad, válvula relief o válvula de alivio también, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Esta valvulita entonces, como ya habíamos explicado en el vídeo anterior, estará regulado a una presión máxima, pues, de soporte de todos los componentes y de la bomba hidráulica, ¿no es cierto? De acuerdo a la capacidad de levante de este actuador y también a la capacidad de soporte de presión de la bomba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ya tenemos nuestra valvulita que va a cuidar nuestro sistema, ¿no? Cuando este vástago ha llegado al tope, se ha elevado la presión, abrirá esta valvulita y todo el aceite se irá por esta válvula, ¿a dónde? Al tanque, ¿no es cierto? Eso es el principio de funcionamiento de esa válvula, ¿no? Ahora, esta valvulita va a abrirse, pues, cuando la presión haya superado los valores normales de trabajo. Claro, obviamente. Listo. ¿Qué más? Ahora, resulta que nuestra carga ha quedado suspendida y nosotros, demoramos un poco. Por ahí tenemos algo que hacer. Y resulta que regresamos y encontramos la carga por acá. O sea, se ha regresado. ¿Pero por qué si acá me dice esta vía que está cerrado? Ajá. Resulta que estos spool
para que se puedan mover, o sea, el carrete que hay acá adentro, para que se pueda mover, necesitan una luz, ¿no es cierto? Claro, una tolerancia. Por muy pequeña que sea, es una luz. Y toda la presión que hay por acá, como es altísima, entonces va a comenzar a filtrarse por esa luz, por esa tolerancia, ¿no? Y poco a poco el aceite pasará pues por acá y se va a ir al depósito. Se va a ir al depósito y ¿qué va a pasar? La carga ya no va a quedar retenida, va a comenzar a bajar, claro, lentamente, pero va a bajar. O sea, en otras palabras, no tiene capacidad de retención de la carga, ¿no es cierto? Claro, lo retiene, pero poco a poco va a ir drenando, va a ir permitiendo que cierta parte del caudal vaya dirigiéndose al tanque, así sea en gotitas, pero se va a ir. Entonces, no es un sistema de retención fijo, ¿no es cierto? Claro, entonces nosotros tenemos que implementar nuestro sistema con un componente que nos va a permitir que retener la carga de forma un poco más eficiente, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Entonces, ese componente lo vamos a ubicar por aquí. Lo vamos a ubicar por acá y le vamos a llamar a ese componente, le vamos a llamar válvula de retención doble. O también le podemos decir válvula doble check, ¿no es cierto? Claro, obviamente. La función de esta valvulita será pues como acabamos de señalar. ¿Qué cosa? Será retener la carga, ¿no es cierto? Claro, retener la carga. Una función que no lo va a hacer la válvula distribuidora, ¿no es cierto? No lo va a hacer de forma eficiente, pues claro, obviamente. La válvula distribuidora no lo va a hacer de forma eficiente. Muy bien. Entonces aquí tendríamos ya nuestra valvulita de retención, ¿ya? Le llamamos también válvula doble check. Así también se le conoce. Muy bien. Entonces, esta valvulita, ¿qué va a permitir? Va a permitir que cuando la carga está elevada y por efectos de la gravedad, como ustedes ya saben, ¿no? Por la masa de esa carga, va a querer regresar pues la carga, ¿no es cierto? Entonces el aceite viene por acá y aquí se quedaría retenido. Acuérdense que en ese momento nuestra posición acá está en el neutro, ¿no es cierto? Por acá no hay alimentación. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos implementado nuestra valvulita doble check. ¿Para qué? Para retener de forma más eficiente la carga. Significa que la válvula direccional por sí sola no va a poder retener esa carga de forma eficiente. ¿Ya? Muy bien, entonces como podemos observar acá ya estamos complementando nuestro sistema hidráulico, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ustedes saben pues que el aceite siempre trae contaminantes, ¿no es cierto? De todas maneras, ya siempre va a traer contaminantes, ¿no? Se va a filtrar el contaminante. Por lo tanto, necesitamos un medio para limpiar esos contaminantes, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, para eso nosotros tendremos que implementar por acá nuestro elemento que va a encargarse pues de limpiar las impurezas del aceite, claro, obviamente, ¿no es cierto? Claro, a ese elemento nosotros le llamamos filtro, ¿no es cierto? Claro, entonces vamos a implementar nuestro sistema con un filtro, claro, ya está. Pero resulta que este filtro también pues tiene una vida útil y se puede contaminar, se puede llenar de contaminantes y actuaría como un tapón. Y eso sería riesgoso, ¿no? Claro, ¿a qué me refiero? Este filtro pues se va a ensuciar y cuando se ensucia totalmente, el aceite que siempre va a tener que regresar por acá, como ya está tapado, ¿por dónde va a ir? Por lo tanto, necesitamos también ahí un sistema de seguridad, ¿no? Una línea alternativa, una línea alterna que permita fluir al aceite cuando ese filtro sea obstruido. Claro, obviamente. Entonces, por aquí implementaremos una línea al cual le vamos a llamar línea de derivación, ¿ya? Línea de derivación. Pero como por aquí no puede pasar el fluido así directamente, porque ya pasaría pues sin filtrar, ¿no es cierto? Entonces le vamos a colocar una valvulita check con un resorte que tiene una regulación. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que el aceite por acá no va a pasar fácilmente. Por la check no va a pasar fácilmente.
¿Y por qué? Porque ese resorte me dice a mí, ese resorte me dice que tiene regulación. Aprovechamos eso para indicar que hay válvulas check. La mayoría de válvulas check que se dibujan en los diagramas hidráulicos no están dibujados los resortes, ¿no es cierto? Claro. Entonces me están diciendo, no que no tenga resortes, sí tiene resorte, pero no se dibuja porque esos resortes no tienen una presión de regulación, ¿ya? Su resistencia es muy baja. Con el caudal se vence, pero aquí no, aquí tiene regulación. 2,5, 3 bar aproximadamente. Entonces el aceite cuando viene normalmente con una presión baja, que es 2 bar, 1 bar y medio, entonces este filtro todavía por ahí está filtrando el aceite, está pasando por ahí. Este resorte no deja pasar el aceite porque la presión todavía es menor, ¿no es cierto? Claro. Se obstruye el filtro, la presión aumenta por acá, en algún momento llegará pues acá a vencer este resorte cuando este filtro ya está obstruido. Obviamente por acá tendremos también pues una línea que va a permitir pues que nos percatemos de que algo está pasando, ¿no es cierto? O sea, nos demos cuenta de que ahí nuestro filtro ya está sucio, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces aquí tendremos un elemento llamado interruptor que va a trabajar con presión, ¿no es cierto? Claro, tenemos un interruptor a presión, presostato también le llamamos, ¿no es cierto? Claro, entonces este debe accionarse antes que ese resorte, para que me avise a mí que se está obstruyendo este filtro y me dé la oportunidad de cambiarlo, antes de que el aceite pueda pasar por acá, porque en ese momentito pasaría sin filtrarse, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Entonces esto estará anclado por una parte eléctrica. Bueno, como es eléctrico, le vamos a pintar de otro colorcito. Entonces está anclado acá a una línea eléctrica y vendrá pues a un foquito, ¿no? Que me va a avisar a mí con un código que estamos ahí en el panel del operador, ¿no es cierto? Un H15, por ejemplo. Y este código me indica a mí, cuando obviamente se prende ese foquito, ¿no? Que aquí ya este filtro está obstruyéndose, ¿no? Todavía no está tapado, claro, ¿no? Muy bien. Entonces, tendríamos ahí nuestro elemento de seguridad para el control de la limpieza del aceite. Y así, muchachos, obviamente vamos a ir implementando nuestro sistema hidráulico. Por acá necesitaremos también, por ejemplo, un elemento que nos permita refrigerar el aceite. El aceite siempre va a elevar su temperatura porque cuando el aceite fluye, tiene un rozamiento, produce un rozamiento y el rozamiento genera calor, ¿no es cierto? Claro, entonces el aceite normalmente va a recalentar. Entonces necesitamos un elemento que lo refrigere, que mantenga su temperatura, ¿no? Entonces implementaremos también por ahí un intercambiador de calor. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Que nosotros le llamamos enfriador, ¿no es cierto? Claro, puede ser que ese intercambiador de calor tipo enfriador, porque también hay calentador, ¿no es cierto? Claro. En este caso necesitamos uno tipo enfriador. Podemos utilizar, generalmente se utiliza el agua como elemento enfriador, pero podemos implementar otro más de aire, ¿no es cierto? Claro, como un ventilador. Ya eso es de acuerdo a las exigencias de nuestro sistema hidráulico, porque ustedes recuerden que este es un sistema hidráulico básico, lo podemos aplicar nosotros también en nuestro equipo, claro, los fundamentos son los mismos, obviamente. Muy bien, también podemos por aquí controlar la velocidad de este actuador, implementaremos ahí una válvula reguladora de caudal, ¿no es cierto? Claro, obviamente, si queremos controlar la velocidad. Y así, muchachos, vamos a ir nosotros implementando de componentes, ¿no? Por otro lado, por acá lo que sí necesitamos es pues siempre controlar los parámetros de nuestras magnitudes, generalmente de presión, por ejemplo. Entonces ahí tendremos nuestro manómetro, ¿no es cierto? Claro, que me va a permitir controlar la presión con la cual estamos trabajando. Claro, y sabré yo si esas presiones pertenecen a las presiones normales de trabajo, ¿no? O ya se acercan a la presión máxima para que esta válvula se abra, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Ahora, como nosotros aquí tenemos un estrangulamiento, porque las válvulas direccionales también generan un estrangulamiento, por si acaso. Entonces, la presión que vamos a tener por este lado va a ser diferente, por si acaso.
Por lo tanto, acá también tendremos nuestro elemento que nos va a permitir observar esa presión, ¿no? Y también nos permitirá regular pues, esa valvulita. ¿Estamos de acuerdo? Claro, muy bien. Entonces, muchachos, aquí tendríamos nuestra representación simbólica de un sistema hidráulico, ¿no es cierto? Claro, entonces tenemos acá la unidad de potencia. Ya tenemos en la unidad de potencia varios elementos, habíamos dicho. Primero, el tanque o el depósito de aceite, que obviamente también tendrá ciertos elementos de control, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo controlamos el nivel, el buen nivel del aceite? Tendremos también un interruptor de presión ahí, claro. ¿Cómo controlamos la temperatura del aceite hidráulico? También tendremos ahí un elemento que nos indique no solo la temperatura, sino que también cuando esa temperatura se eleve, nos dé la oportunidad de cuidar nuestro sistema hidráulico y tendremos pues un elemento que apague en ese momento el motor eléctrico cuando la temperatura se ha elevado por sobre lo normal y pueda afectar a nuestro sistema hidráulico. Básicamente el aceite, pues a altas temperaturas, como es aceite mineral, ya va a perder viscosidad primeramente, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Entonces, en la unidad de potencia tenemos nuestro tanque o depósito de aceite hidráulico, tenemos nuestra bomba. Ahora, cuando hablamos de bombas, en este caso estamos hablando de una bomba de desplazamiento volumétrico constante o fijo, ¿no es cierto? Claro, podemos utilizar uno variable también, obviamente. Luego, también en la unidad de potencia estará el motor eléctrico. Los tres elementos pertenecerían a la unidad de potencia, ¿no es cierto? Claro, muy bien, por ahí comenzamos. Luego tendríamos la unidad de control, ¿no es cierto? ¿Qué controlamos? Controlamos pues la dirección, controlamos la presión también, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Y controlamos la dirección, la presión y podemos controlar también, como habíamos dicho, la velocidad en función del caudal, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahí tendremos nuestras válvulas de control direccional, válvula de control de presión y si tenemos por aquí nuestra válvula de control de caudal. Claro, obviamente. ¿Qué más? Tenemos nuestra unidad de trabajo final. Este actuador lineal será pues quien realice el trabajo final. Le llamamos actuador lineal. Podría ser un actuador rotativo también, claro, un motor de rotación. Obviamente, muy bien. Y finalmente tendremos pues nuestros elementos que pertenecen al complemento, a la unidad complementaria, ¿no es cierto? Claro. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, acá tenemos los dispositivos de medición, ¿no es cierto? Los dispositivos de seguridad por acá, ¿no es cierto? De limpieza, de enfriamiento, acumuladores, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos, entonces esto sería nuestra segunda clase. En la tercera ya vamos a darle nombrecitos por acá a cada uno de ellos y vamos a comenzar a ver qué tipos, por ejemplo, de bombas tenemos, cómo es que trabajan, ¿no? Vamos a hacer un principio de funcionamiento de cada una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué tipos de válvulas tenemos? De control direccional, hablaremos pues de las válvulas discretas, válvulas proporcionales también, las servoválvulas también, por ejemplo. Válvulas de control de presión, ya habíamos señalado, ¿no es cierto? Válvulas de control de presión, las relief o de alivio, las reductoras, secuencias, descarga, contrabalance, etc. ¿No? Y cuando hablamos de actuadores, hablaremos pues de actuadores lineales, rotativos, ¿no es cierto? De giro limitado, ilimitado, etc. Y cuando hablamos de complemento, hablaremos pues de indicadores de presión, de caudal, temperatura, etc. Muy bien, muchachos, gracias por su atención. Nos vemos en la tercera clase.